Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, no todas las veces que nosotros vamos a desarrollar un proyecto en Dialux Evo, lo iniciamos importando un plano de AutoCAD o una imagen. En algunas ocasiones, este diseño es de un solo local, del cual conocemos sus dimensiones y el programa tiene un método específico para hacerlo. Entonces, en este video les voy a enseñar a cómo iniciar el proyecto por el método planificación de la sala en Dialux EVO 9.1. Bueno, comenzamos en la pantalla de inicio y damos clic en planificación de la sala. Acto seguido, se nos muestra un recuadro donde tenemos que determinar algunas características de nuestro local. Primero, en tipo, tenemos dos opciones para crear la sala. La primera es crear sala rectangular vacía. Y la segunda, dibujar forma libre de sala. Ahora vamos a crear nuestra sala por la primera opción. Y un poco más adelante la crearemos por la segunda. Bien, cuando vamos a crear una sala por el método rectangular vacía, debemos primero definir el tipo de trabajo que se va a realizar en ese local. Después, anotamos las dimensiones del local, su longitud, anchura, altura interior y espesor de pared. Con este último, terminamos de determinar las características de nuestro local y clic en OK. Bien, aquí pueden ver el local que acabamos de crear y me gustaría aclararles que todas las dimensiones que anotamos en el recuadro anterior, a excepción del espesor de pared, son dimensiones internas del local. Les muestro. Vamos a dar clic en la cinta métrica. Medimos la longitud. 10 metros. El ancho. 6 metros. Y para medir la altura del local, nos desplazamos hasta la vista delantera. Y medimos igual con la cinta métrica. 3 metros. También, si necesitan cambiar la altura de planta o el espesor de suelo, en el icono Construcción de plantas y edificios, en el recuadro Propiedades, lo pueden hacer. Y si necesitan cambiar las dimensiones de longitud y anchura, se hace de la misma forma que les mostré en el video cómo editar el polígono de un edificio después de dibujado en Dialux EVO 9.1. Ok, hemos terminado con este método y ahora volvemos al recuadro anterior para crear el local por el segundo. Damos clic en dibujar forma libre de sala. A primera vista, pueden ver que tenemos que determinar solo 3 características y luego determinamos las dimensiones en planta del local. En área, seleccionamos la actividad que se realizará en el local. La altura la cambiamos a 3 metros.
y el espesor de pared lo mantenemos en 0.200 metros. Ahora, clic en OK. Y nos encontramos en el espacio de trabajo de Dialux Evo, donde debemos dibujar de forma libre en planta nuestro local. Les recomiendo, para que las dimensiones del mismo sean exactas, se apoyen en la tecla de tabulación para anotarlas cuando estén dibujándolo. Bien, hemos terminado de dibujar el local. Y si nos movemos a la vista 3D, pueden ver cómo quedó finalmente. Con esto, este local como el anterior, están listos para seguir desarrollando el proyecto de iluminación en Dialux Evo. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero creamos un local por el método crear sala rectangular vacía, y después creamos otro local por el método dibujar forma libre de sala. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.